Unidad y dualidad. Un artículo que escribí en el año 2007. El descubrimiento de lo no dual en nosotros, el reconocimiento de nuestra condición pura, no dual, es decir, del espíritu, al parecer vino de la mano de dos grandes y antiguas almas de la tierra, en oriente de Nagarjuna y en occidente de Plotino. La raíz de nuestra existencia fue expresada de una forma muy pura y sintética a través del Sutra del Corazón, fruto de la revolución realizada por Nagarjuna, que a la vez resume la base del budismo mahayana, que dice: la forma no es más que vacuidad, y la vacuidad no es más que la forma. Así pues, lo uno y los muchos, la unidad y la diversidad, el ascenso y el descenso, el testigo y lo atestiguado, no son dos, no son duales, sino una realización directa, es una experiencia completa y simultánea. No existe el espíritu sin la materia, no existe la oscuridad sin la luz, no existe el campo unificado, la red de la vida o Dios, sin la multiplicidad de esa red, sin la diversidad. Todo es dual y único a la vez. Toda materia o experiencia, por negativa que nos parezca, que es una visión únicamente dual, contiene una espiritualidad, una simultaneidad, una razón, una función y tiene un sentido. Plotino nos dijo que los muchos no estaban separados de los unos, pero no dijo eso desde el ojo de la mente, sino desde el ojo de la contemplación. Los muchos constituyen las múltiples manifestaciones de lo uno. Con ello quiero decir que la visión o la práctica espiritual no consiste pues en negar las cosas manifiestas o en evitar lo que llamamos oscuridad, enfermedad, miedo, ira, ignorancia, entropismo, sino que consiste precisamente en convertir todo eso en camino, puro caminar, procesar, descubrir y redescubrir. Otra flor de la visión no dualista de la vida, el Tantra, nos dice que el peor de los pecados encierra oculto en su interior el resplandor de la sabiduría. Es decir, en el mismo núcleo del miedo o del pecado descansa la libertad. En el mismo centro del enojo está la lucidez. En el mismo corazón de la enfermedad está la fuerza de la salud y el medio de curación. Dicho de otro modo aún, esta visión se apoya en un principio básico que al parecer la humanidad hemos olvidado o ignorado. No existe la jerarquía vertical, sino que todo se da de una forma simultánea e inclusiva. El espíritu trasciende el alma, pero a la vez la incluye. El alma trasciende la mente, pero a la vez la incluye. Y a su vez, la mente trasciende el cuerpo y a la materia, pero a la vez lo incluye. Lo superior no trasciende a lo inferior negándolo, sino incluyéndolo. El auténtico camino espiritual creo que incluye, asume, engloba y a la vez transforma todos y cada uno de los niveles existenciales de nuestra vida. La visión de la gran cadena del ser, de la red de la vida, la visión holográmica de la realidad, del campo unificado, esa nueva visión a veces cuántica de Dios, tan evocada hoy, no puede entenderse como un camino de huida de la prisión, de la carne o de la materia, sino por el contrario, como un abrazo de toda esa gran manifestación del Espíritu en toda su completitud. No podemos seguir fragmentando a Dios.
No podemos seguir viendo la unidad desde los ojos de la dualidad, porque aquella la incluye y la trasciende a la vez. La extraordinaria revolución no dual que dio comienzo gracias a esos grandes lúcidos seres y que se extendió y amplificó por los neoplatónicos occidentales, fue totalmente rechazada por una iglesia o institución que le interesaba vender aquella visión jerárquica, monoteísta y parcial de Dios. Pero también es una visión que ha sido rechazada por otra variante de lo mismo, la teoría científica de la evolución de la humanidad, que considera al universo entero como un producto del desarrollo evolutivo y casuístico de la materia en el tiempo, y que siguen contemplándolo todo desde el ojo dual de la mente. Pocos son aún los científicos que comienzan a integrar las grandes escuelas y visiones no duales existentes hoy en día, en Oriente y en Occidente. Sin embargo, y afortunadamente, es ya una minoría creciente de la humanidad la que estamos implicados en un enfoque integral de la realidad espiritual de nuestra existencia. Uno de los pensadores más brillantes sobre la visión integrada de la vida es Ken Wilber, impulsor al mismo tiempo de la psicología transpersonal, que incluye también el factor espíritu como parte indivisible de nuestros procesos de desarrollo. Creo que ya no nos podemos permitir más el caer en ese gran obstáculo de seguir viendo el mundo espiritual como un bypass, como dice el propio Ken Wilber. No podemos pensar que cuando uno encuentre el espíritu, o el yo superior, o la diosa, entonces todo lo demás se transformará mágicamente. Todo lo demás dejará de ser un problema. Las relaciones, el dinero, la comida, la sexualidad, el miedo, el trabajo, la familia. La espiritualidad existe en todos esos campos, tanto como en nuestras prácticas meditativas o contemplativas de aproximación y reconocimiento de nuestro espíritu esencial y omnipresente. Con esas prácticas actuales, métodos y herramientas de aproximación a nuestro espíritu, uno puede vislumbrar por momentos o excepcionalmente puede experimentarlo todo el tiempo. Puede vislumbrar la magnitud, esplendor y potencial de su conciencia. Puede sentir la bondad, el amor, percibir la pureza del todo que existe en ti y en los demás. Pero eso no significa que nuestros niveles inferiores o planos más densos de nuestra realidad hayan dejado de tener sus necesidades y sus procesos naturales. Podemos estar en un grado muy elevado de nuestra conciencia o tener una experiencia directa de esa unidad, de ese Dios. Pero a la vez podemos estar viviendo una crisis matrimonial o familiar descomunal, o experimentar un trastorno psicoemocional serio, o tener una grave enfermedad invalidante, o perder el trabajo y la fuente material de tu existencia. El logro de un estadio más elevado de desarrollo no supone la pérdida de los niveles inferiores que coexisten en cada uno de nosotros. Jesús, el Buda Gautama, Lao Tse, Aurobindo o el más sabio ser que llegó al nirvana, comían cada día y excretaban, sudaban, dudaban, se enfadaban, tenían miedo y no siempre sentían la fuerza de la compasión. No siempre. Para poder ascender a un estadio superior de conciencia, no es preciso alcanzar el completo dominio de los estados inferiores, sino solo un determinado grado de competencia en los asuntos propios de los chakras inferiores o niveles conscientes más densos. Alcanzar fases muy avanzadas de desarrollo no significa dejar de tapar las goteras del tejado, ni dejar de comprar patatas, ni omitir la expresión de todos los inestables estados psicológicos que procesamos.
Además, desde la visión espiritual oriental, cuando uno alcanza cierto grado de conciencia, se compromete de forma natural y automática a comunicar ese Dios interno, esa conciencia, a todos los seres sensibles, hasta que todos y cada uno se hayan liberado de la inconsciencia. Y en esa comunicación al exterior del estado interior de plenitud y lucidez radica precisamente esa actitud integral de nuestra espiritualidad. Es precisamente con el cuerpo, con la mente, las acciones, las palabras y los hechos con los que deberemos transmitir de forma transparente nuestro estado evolucionado o conectado a la fuente de procedencia. Y mal lo haremos si nuestra palabra, acto o idea no está clara, sana, ecuánime y en la mejor condición.